Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Como les habíamos dicho en la presentación, esta materia de lenguaje visual 3 tiene como objetivo principal tratar de entender cómo funcionan las imágenes, cómo se producen, es decir, las maneras técnicas de hacerlas, ¿no? Y cómo circulan, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes que vemos, cuáles no, y por qué las vemos y por qué no las vemos? Eh, Estudiamos las imágenes, ¿no? Y dentro de este conjunto de artefactos que son las imágenes, hay un grupo que se llaman obras de arte. En esta primera clase vamos a hacer una introducción a las imágenes y a las obras, pensándolas con algunas ideas que tienen que ver con el arte contemporáneo. Pero brevemente vamos a explicar una posible manera de entender el arte contemporáneo. A mediados del siglo XX, los artistas empezaron a hacer obras que criticaban, que pensaban, que analizaban la idea misma de obra, de artista y de espectador. ¿Sí? Esta idea de criticar tiene que ver con analizar, con rever, con pensar, no tanto con decir esto está mal o está bien. En ese sentido usamos la palabra criticar. Entonces, lo que se llama arte contemporáneo, a diferencia de lo que se llama arte moderno y arte clásico, es que en muchos casos, pero no siempre, las obras son análisis, críticas, repensar la idea de obra, la idea de artista y la idea clásica de espectador. Para la modernidad, ¿sí? Una época que va desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, la obra era un objeto. Por ejemplo, un cuadro o una escultura. Era una cosa que se podía tocar, llevar, traer. Una obra de arte contemporáneo puede ser algo así. Esta es una obra de Robert Barry. Robert Barry es un artista de Estados Unidos. La obra es del año 1969. Es una obra ya bastante antigua, ¿no? Piensen que ha pasado mucho tiempo desde aquel año. La obra se llama Serie de gas inerte, helio, neón, argón, criptón, xenón, desde un volumen medido hasta una expansión indefinida. Ese es el título de la obra. Y la obra es la acción de lanzar una cantidad de gas, como dice el título, en el medio del campo. El título de la obra describe la obra. La obra no es esta imagen que estamos viendo, es la acción, ¿no? de largar, de lanzar, de liberar este gas. ¿Es la acción o es la posibilidad de que algo así pueda ser una obra? Algo que a fines de los 60 era un tema muy importante, ¿no? ¿Qué podía ser una obra y qué no? La imagen que estamos viendo solo documenta esa acción, no es la obra. Ahora, esta obra es la acción o es la posibilidad de que esto sea una obra, pero no es un objeto. No es algo que podamos tocar, que podamos llevar, traer. Tampoco es algo que podamos vender o comprar. De hecho, tampoco podemos ver esta obra. Ya ha sucedido, ya se terminó, no está más. Pero además, esta obra no tiene un gran valor visual, como podría tener, por ejemplo, una obra de Rembrandt. Esta obra es, en todo caso, esta acción o es, en todo caso, la posibilidad de que esto sea una obra. Pero visualmente no nos está diciendo demasiado. No es tan importante la parte visual en este tipo de obras. Pero fíjense cómo esta obra se pregunta, analiza, critica la idea de obra, la idea clásica de obra, como un objeto. Ahora, siguiendo con estos ejemplos, con estas obras, con esta breve introducción, vemos esta obra de Thomas Hirschhorn, que es un artista suizo, trabaja en París. La obra se llama Museo Precario de Albinet. Albinet es un barrio humilde en las afueras de París. Es el conurbano de París. Es un barrio del conurbano de París. El artista pidió prestadas obras originales al Museo Pompidou, que es un museo muy importante ahí en Francia, en París, y las llevó al barrio. Y además construyó, él y otras personas más,
este museo provisorio, una construcción provisoria, para mostrarlas. La obra de Hirschhorn consistió, y digo consistió en pasado porque la obra duró 18 meses, que era lo que estaba planeado, ¿sí? Después de los 18 meses se desarmó. La obra consistió, decía, en la muestra de estas obras originales del Museo Pompidou y en charlas, proyecciones, conversatorios, muchas más actividades con gente invitada, relacionadas con el barrio, con las personas que llegaban al barrio, con las personas que eran del barrio, ¿no? La idea de Hirschhorn era poner obras que estaban en un museo, llevarlas a un barrio y, bueno, y ver qué pasaba ahí. La cuestión no es meternos demasiado en si esto funciona o no, sino pensar otra vez esta idea de obra, de autor y de público. ¿Quién es el autor de esta obra? ¿Quién es el autor de la obra del Museo Precario de Albinet? ¿Es el artista Hirschhorn? Sí, pero ¿no son también las personas que participan en toda esta acción? En los encuentros, en todas las obras. ¿No sería también una muestra de estos artistas que muestran sus cuadros, que trajeron del museo? Digo, la idea de autor, de quién es el que produce esta obra, es analizada, es repensada, no está tan claro quién es. Sí está claro, el autor es Hirschhorn y esa es una obra de él, pero fíjense que cómo se involucra en la producción a otras personas. A diferencia de un cuadro de, por ejemplo, Picasso, que el autor era él y que el cuadro lo hacía todo él, en esta obra, el Museo Precario de Albinet, la autoría está analizada. Otra obra, otro ejemplo de esto que estamos hablando. Esta obra que está acá, que ven acá, es El Partenón de Libros Prohibidos, de Marta Minujín. Al comienzo de la democracia, en la década del 80, Marta Minujín produjo esta obra que consiste en la construcción, en la 9 de julio, de un Partenón de libros prohibidos por la dictadura. El Partenón simbolizaba a Grecia, ¿no? Y Grecia simboliza la democracia, por eso es un Partenón. Y la obra consistía en que los espectadores se llevaran los libros, ¿no? La obra estaba en la 9 de julio, en la calle, y a partir de cierto momento se podía desarmar porque se llevaban los libros. En este caso, la idea clásica de espectador no es tenida en cuenta, ¿no? La idea de que el espectador es alguien que está parado, parade, frente a la obra. Bueno, acá no hace más nada, acá no sucede, ¿no? Para que la obra suceda, el público debe realizar una acción. En este caso, llevarse los libros. Y entonces, finalmente, este proyecto de llamado arte contemporáneo, de cuestionar, de revisar la categoría de obra, de autor y de espectador, lo que ha logrado es que justamente estas categorías queden en cierto punto obsoletas para pensar algunas obras. Entonces, ya no tiene mucho sentido preguntarse si el autor del Museo Precario de Albinet es Thomas Hirschhorn o es el resto de las personas. Bueno, la autoría ahí no es tan importante, sino más bien lo importante es, en todo caso, el funcionamiento de la obra, que eso es una obra y que ese es un lugar de encuentro. En el caso de Robert Barry, está claro, la obra no es un objeto, ¿sí? La obra es algo que empieza y termina y que no podemos tocar. Entonces, usar la categoría de objeto para analizar la obra de Robert Barry, esa obra que estuvimos viendo, no tiene sentido. Y pensar al público, la categoría clásica de público, como una persona pasiva que se dedica a observar la obra, en el caso de la obra de Marta Minujín, el Partenón de Libros Prohibidos, tampoco tiene sentido, ¿no? Son categorías que para este tipo de obras que estamos viendo han perdido su función. Otra cuestión importante que a mí me gustaría charlar, porque es algo que siempre surge, ¿no? cuando damos estas clases, es, bueno, ¿por qué estas cosas son obras? Estas cosas no cumplen con las características a las que estamos acostumbrados
con una obra, y bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo esto puede ser obra? Bueno, sí, es así, existen, son obras, y lo importante es que ustedes tengan apertura para pensar que estas cosas que a lo mejor no es lo que más les gusta, a lo mejor no es eh, con lo que más cómodo se sienten, bueno, pero estas también son obras y son obras que están por todos lados y que tienen un peso y que importan. No pueden no conocerlas. Después vemos si les gustan o no. De todos modos, ustedes piensen que en estas obras que estamos viendo, la idea de gusto también, la categoría de gusto también es muy diferente a una obra clásica, ¿no? Entonces, quizás las herramientas que nos servían para poder interpretar una obra clásica ya no nos sirven para interpretar estas obras contemporáneas. Debemos usar otras herramientas, ¿no? Herramientas que sirvan para hacer funcionar estas obras. Si ustedes pretenden pensar la obra de Thomas Hirschhorn en el sentido de si está bien o mal dibujada, bueno, no, la obra no pasa por ahí. ¿Cómo es la pincelada del Museo Precario Albinet? No, no tiene pincelada. ¿Y cómo es la composición del Partenón de los libros prohibidos de Marta Minujín? No, la composición clásica no se usa ahí, no hay composición, la obra pasa por otro lado, ¿sí? Ustedes pueden pensar una obra desde la composición cuando analizan una obra de, por ejemplo, Miguel Ángel, pero no cuando están pensando en la obra de Robert Barry que vimos antes. Por eso, para pensar estas obras, para producir estas obras que vamos a hacer este año en lenguaje, les pedimos esta apertura y les pedimos que confíen. Ya veremos qué sale de todo esto.